buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos una semana más, un jueves más a las 3:30, con La Salvación está en la historia. ¿Qué es este programa? Pues es un programa que desde María Visión os queremos acercar a vuestra casa algo que es básico, que es fundamental para cualquier cristiano, para cualquiera que quiere ser cristiano, que quiere ser discípulo de Cristo. Y es la Biblia, la Sagrada Escritura. Pero hay un problema, es que este libro, esta palabra de Dios que se nos ha entregado como un regalo, resulta que fueron escritas hace miles de años. Y con un lenguaje, al ser la Biblia, al ser una mentalidad oriental, al ser también tan alejado en el tiempo, un lenguaje que a nosotros a lo mejor nos cuesta trabajo actualizarlo, porque la Biblia tiene una actualidad. La Biblia se hace presente y se hace viva cada día que se proclama, en tu vida, en tu propia vida. Y eso es lo que estamos viendo semana a semana, trayecto a trayecto, etapa a etapa, de la historia de salvación que hizo Dios con el pueblo de Israel, que está narrada en la Biblia, pero que también es imagen de la salvación que Dios quiere hacer en tu vida, en tu propia vida, desde que naces hasta que mueres, es un camino de una historia de salvación. Entonces, la etapa de la que vamos a tratar hoy es un momento, una de las etapas más duras de toda la historia del pueblo de Israel, de las que peor lo pasó, y es el exilio de Babilonia. ¿Qué fue el exilio de Babilonia? Pues estamos viendo hace las últimas semanas el reino. David, Salomón, estaba un rey, pero que el pueblo ya era lejano aquel tiempo en el que el pueblo estaba todas a una apoyando al Señor, el tiempo de la alianza. Y ya el pueblo se había olvidado de Dios, seguía sus propios caminos, sus propios dioses, ¿no? Y entonces en este momento que Dios le mandaba profetas al pueblo de Israel, y el pueblo seguía en sus 13 R que R, no les daba cuenta a estos profetas que les anunciaba la conversión, como veíamos la semana pasada, por ejemplo, con Jonás, o seguiremos viendo. Llegó un ejército poderoso, el ejército de los babilonios, de Babilonia, que era un imperio de la antigüedad. Entonces este imperio invadió, conquistó y hasta destruyó Jerusalén, la capital de la monarquía, del pueblo, de la unidad. Entonces esto para el pueblo fue un desastre, porque ¿qué vamos a hacer ahora? Y los israelitas fueron deportados, fueron exiliados hacia Babilonia. Pero claro, estando ya en el exilio, recordando lo bien que estaban en su patria, lo bien que estaban con Dios, las maravillas que Dios había hecho con ellos, en esta situación de muerte, reflexionaron, se volvieron hacia su propia vida y se dieron cuenta de lo que habían pecado, se dieron cuenta de su propio mal. Y entonces, como consecuencia de esto, y de que sabían que Dios era misericordioso y que Dios era poderoso, se volvieron hacia Dios, se convirtieron. Y Dios, que ve en el corazón, Dios, que no quiere el mal de ninguno de sus hijos, vio esta conversión sincera del corazón y empezó a preparar la vuelta del destierro. Empezó a preparar la liberación, como ocurrió en Egipto. Es otro paralelo exactamente igual de esta situación. Y mientras tanto, mientras se fraguaba esta liberación, envió Dios profetas al pueblo, como veremos las próximas semanas, que lo consolaban. A Isaías, a tantos profetas que llamaban al pueblo ánimo, a consolarlo, que Dios no se ha olvidado de ti, que está contigo. Entonces, uno de estos profetas, una de estas figuras del pueblo que Dios envió como ejemplo, como figura de que Dios estaba ahí, el presente, fue Daniel, al que vamos a hablar en este programa. Pero claro, esto a lo mejor nos puede resultar un poco lejano. Está bien, que a mí personalmente, ¿qué más me da que el pueblo estuviera esclavo, estuviera deportado o no? ¿A mí qué más me da? Pues resulta que esto mismo, lo que es el destierro, lo que son las consecuencias, es lo que vivimos tú y yo cada día. Cada día de nuestra vida experimentamos esto. Otra vez la experiencia de Egipto, experimentar la esclavitud, el salir de la patria. La palabra patria es una palabra que viene del latín pater, y significa padre, o sea, el lugar del padre, de la casa del padre, de nuestros padres. Entonces, ¿cuál es entonces nuestra patria? Nuestra tierra natal, el lugar donde hemos nacido, de donde venimos, es Dios. Dios es nuestra patria, Él es el que nos ha creado. Entonces, nuestro sitio natural, donde nos pertenece estar, es estar junto a Dios. Ahí es donde encontramos el verdadero descanso, la verdadera felicidad.
Claro, él, nuestro Padre del principio, tenía un plan para con nosotros. Cuando nos creó, veíamos el libro del Génesis, tenía con nosotros un plan, un proyecto. La palabra proyecto, que también viene del latín proiectus, es decir, está formada por dos palabras, pro, hacia adelante, y actum, que es lanzar, ¿no? De ahí viene proyectil, ¿no? O sea, el proyecto de Dios, todo lo que te rodea, tu vida, está en pro, Dios lo ha rodeado todo, hacia un acontecimiento. Está lanzado hacia adelante, hacia un acontecimiento fundamental. Él te creó con un objetivo, hacia algo. No te creó porque sí, por la nada. Él quería algo contigo. Él quería tu felicidad. Él te creó para la felicidad. Y está moviendo la creación entera, tu vida, los acontecimientos, las personas que te rodean, para que tú puedas realmente encontrarte con Él. Porque, como decía San Agustín, no seremos verdaderamente felices hasta que lo encontremos. Nuestro corazón no va a descansar. Porque es nuestra patria. Porque ahí es donde encontraremos el descanso. Con nuestro Padre, con nuestro Creador. Entonces, en medio de esta situación que era cierta, aparece otro personaje. Aparece el enemigo, que si en otras veces venía manifestado en forma de serpiente, en forma de faraón, hoy el enemigo es Babilonia, pero no deja de ser una imagen de este otro enemigo que tenemos a diario, del demonio, del diablo, que diablo significa calumniador, el que lanza mentiras contra ti, dardos envenenados, para quitarte de esta paz y esta alegría que tienes de estar unido a Dios. Este ángel caído que se ha revelado contra Dios, quiere que tú también te rebeles, para que no seas feliz. Entonces, este diablo nos engaña y nos dice que es mentira. Que ese plan que Dios tiene, que no hay ningún plan. Aquí lo que tenemos que es vivir. Y ya está. ¿Cómo que Dios ni que Dios? Dios lo que quiere es cortarte, limitarte. Dios no quiere tu felicidad. Entonces, la felicidad, si no viene de Dios, tienes que buscártela tú por tus propios medios. Y si tienes que hacer lo que sea para buscar tu felicidad, hazlo. Eso es lo que nos dice el demonio. Que nuestra felicidad no está en estar unido a Dios. Que Dios es mentira, que Dios es un tirano y no nos quiere. Es como Eva, lo que le dijo la serpiente a Eva. Y como Eva, nosotros cada día lo escuchamos. Decimos, pues es verdad. Dios es un tirano, Dios no me quiere. Nos lo creemos y nos apartamos de nuestra patria. O sea, no es que venga a Babilonia y nos lleve a la fuerza. Es que nos vamos de la manita con Él. Nos alejamos de Dios constantemente, cada día, en cada decisión que en cada vez que se nos presenta, el apostar por Dios o apostar por lo fácil, apostar por lo que nos da la gana, por negar a Dios en la historia, estamos haciendo eso, nos estamos alejando de Dios. Y entonces en el momento en que comemos, en que aceptamos, en que decimos que sí, la manzana, ¿qué ocurre? Como en las películas, ¿no? Se enfoca la cámara a la cara de Adán y Eva, abren los ojos y decís, pero Dios mío, ¿qué hemos hecho? ¿Dónde estaba esa felicidad que el demonio te decía? Nos decía que ibas a ser muy feliz, que ibas a ser libre, que ibas a conseguir todo lo que tú quisieras, pues resulta que no, que te ves desnudo, te ves en medio sin nada. Entonces en ese momento aparece la tristeza, aparece la angustia, aparece la desesperanza, pero no porque Dios venga y te castigue por haberlo desobedecido, sino porque nosotros nos hemos alejado de la fuente de la vida. Entonces, esto es lo que experimentaba el pueblo en el exilio, la nostalgia. Lo bien que estábamos nosotros con Dios, allí en el pueblo. Y ahora resulta que nos hemos ido con el enemigo y no estamos en nuestro sitio. Hacemos lo que no queremos, dice San Pablo, ¿no? No dice San Pablo, quiero hacer el bien, pero es el mal el que me sale. Porque ahora tenemos esta tendencia natural al mal. Y sabemos dónde está la felicidad, pero no podemos alcanzarla. Estamos esclavos, porque no hacemos lo que queremos. Nosotros que queremos ser felices, pero no lo conseguimos. Nos afanamos día y noche en conseguir la felicidad y no podemos. Porque la felicidad solo está en un sitio. Y como en la ecuación de nuestra vida quitamos a Dios, pues ya puedes poner en esa ecuación lo que tú quieras, puedes poner dinero, puedes poner fama, puedes poner afecto, que nada te va a saciar. Solamente no puedes llenar el lugar de Dios. Dios, que es infinito, no se puede llenar con nada. Entonces, en este momento de tristeza, de angustia, de tribulación, el pueblo grita, reza, Señor, ayúdame. Señor, que he pecado contra el cielo y contra ti, como el hijo pródigo. Ayúdame. Y Dios, como un padre bueno, en lugar de castigar al pueblo y decir, pero seréis como seréis, hay que ver que yo os he elegido y vosotros me habéis despreciado, voy a elegir a otro pueblo mejor que vosotros. No, lo ha acogido, lo ha tratado como un niño.
como un niño pequeño en brazos de su padre. Y entonces ha preparado su liberación. Dios escucha la oración y atiende a la llamada del pueblo. Entonces, hemos dicho que vamos a hablar de Daniel, que era una de estas personas que Dios suscitó en el pueblo para llamar al pueblo a conversión, porque Dios no quiere la muerte de nadie. Entonces el rey, que se llamaba Nabucodonosor, que no es un trabalengua, Nabucodonosor, este rey pidió que llamaran a unos jóvenes del pueblo para que fueran a la corte y le sirvieran allí. Así que entre todos los elegidos había 4, que se llamaban Daniel, Ananías, Azarías y Misael. ¿Qué pasó con estos 4? Lo vamos a ver a lo largo del programa. Entonces, la política del rey, para todos estos que habían traído del pueblo, era muy estricta. Tenían que dejar su culto a Dios y comportarse como los demás jóvenes babilonios. Oye, estamos aquí en palacio, ¿vale? Ustedes seríais antes del pueblo, pero ahora hay que comportarse como se comportan toda esta gente. Y tienes que comer las mismas cosas y tienes que arrodillarte ante los mismos ídolos, tienes que hacer las mismas cosas. Pero los jóvenes se negaron y dijeron, nosotros no queremos comer de esas cosas que tú me ofreces. No. Solamente agua y legumbre. Y claro, y el mayordomo, que era el encargado de que ellos estuvieran sanos, decía, sí, hombre, yo como te voy a dar nada más que agua y legumbre. O sea, así te vas a poner raquítico, tienes que estar fuerte. Pues dice, no, vamos a probar. Durante unos días vamos a probar, tomar agua y legumbre. Dice, venga, vamos a probar unos días, pero el mayordomo no se lo creía. Pues resulta que los dejó a prueba y descubrió que estaban sanos y fuertes, más fuertes que cualquiera de los que había comido la carne aquella. Y encima, Dios los alimentaba y no solo de fuerza, sino de sabiduría. Vale, y eso con Daniel. ¿Y con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Porque, pues que hoy en día también hay una política estricta del rey de este mundo, del príncipe del mundo, que es el demonio. Y sobre todo para los jóvenes. ¿Cuál es esta política? ¿Cuál es la forma que dice que hay que comportarse todo el mundo igual? Pues la noche, la fiesta. Hay que divertirse. Hay que disfrutar todo lo que se pueda y a vivir, que son 2 días. Y déjate de tontería, ¿vale? Tú dirás que tú eres muy cristiano, muy de la iglesia, pero aquí hay que ser como todos los del mundo. Porque si no, ¿cómo vas a ser feliz? Si tú no sales hasta las tantas y te emborrachas, ¿cómo vas a ser feliz? ¿Cómo te vas a realizar como persona si no te acuestas con cualquiera? No, por favor, es que llegar virgen al matrimonio, por favor, ¿cómo vas a ser tú una persona hecha y derecha? ¿Cómo vas a ser feliz diciendo las cosas que te dice la iglesia? No. Entonces, este placer inmediato, este buscar en el placer sin pensar en las consecuencias, esto es la carne esta que le ofrecían a los jóvenes, que nos ofrecen a nosotros cada día. Y si nos presenta una acción, como a estos jóvenes, siempre podemos elegir. Vivir como uno de los babilonios o ser verdaderos hijos de Israel, porque no por haber nacido en el pueblo, eso significa que tenían ganado la salvación. No, es que nosotros somos hijos de Abraham. Y le dirá a Jesucristo, Dios puede sacar de estas piedras hijos de Abraham. Porque no por tú haberte bautizado, por decir que ya eres cristiano, ya tienes ganado la vida eterna y el cielo, sino que tú eres hijo de Dios. Dios se te ha dado en el bautismo la naturaleza divina, pues un hijo se resulta que se parece a su padre, ¿no? Si somos realmente hijos de Dios, deberíamos parecernos a Dios, pero es que muchas veces nuestras obras no son obras de Dios, son obras más bien del mundo. Nos parecemos a hijos del demonio, a hijos de este mundo. Y no tenemos que vivir como hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Entonces, esto es muy importante, saber decir que no. Saber realmente decir, no, esto no me conviene. Esto no me interesa, porque yo lo que quiero es ser hijo de Dios. Yo lo que quiero es esto. Yo quiero decir que sí a Dios, no sí al mundo. Entonces, ¿tenemos realmente las ideas claras de lo que queremos, de lo que no queremos? Porque si tenemos claro lo que queremos, a qué estamos aspirando, ¿eso qué nos traerá? Como les trajo a Daniel y al resto de jóvenes que le dijeron que sí a Dios. Pues nos traerá persecución. Porque la gente no se lo cree, como ya he dicho antes. ¿Cómo vas a poder ser feliz sin hacer esto y lo otro? Pues resulta que se puede. Esta gente, Ananías, Azarías, Misael y Daniel, apostaron por Dios y no se vieron defraudados. Porque no hace falta salir para ser feliz. Salir hasta las tantas. No hace falta ser un cafre para ser feliz. No hace falta
¿Qué quiere que te diga? No hace falta acostarse con la novia para ser feliz. Resulta que haciendo la voluntad de Dios, somos verdaderamente felices porque vivimos en libertad. Y hay más cosas en la historia de Daniel, que vamos a hacer una breve pausa, vamos a hacer un breve corte y seguimos con la actualidad, con nuestra vida de esta historia. Hasta ahora mismo. Hay 9 meses, exactamente 9 meses, del 25 de marzo al 25 de diciembre. Cuéntele. Por esa razón, la Iglesia celebra el 25 de marzo como el Día de la Encarnación, cuando Nuestra Señora concibe en su seno a Jesús, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, al Emanuel que habían profetizado ya desde siglos antes, muchos de los profetas. El padre Ripalda recoge en unas palabras hermosísimas mucha teología en pocas palabras. Esto está como para aprendérselo de memoria. En las entrañas purísimas de la Virgen María, la segunda persona de la Santísima Trinidad tomó un cuerpo como el nuestro y un alma como la nuestra. Hay que aprendérselo. Cristo tomó un cuerpo como el nuestro. El cuerpo de Cristo, igual que el de nosotros, comenzó a existir en el vientre de nuestras madres. La vida comienza en el vientre de las mujeres. Por eso la Iglesia le da tanta dignidad a la mujer, porque dentro de sus entrañas comienza la vida. Dios crea las almas al momento de la concepción. Las almas no preexistían, en ese momento son creadas. Igual, en ese 25 de marzo de hace 2000 años, Dios crea su propia alma humana, crea el alma de Cristo, el alma humana, porque Cristo tiene un alma humana y tiene un cuerpo humano. Así como su cuerpo no preexistía antes de la Virgen María, tampoco su alma preexistía. De modo que la edad de Jesús es 2000 años. Aunque como Dios es eterno, pero en cuanto hombre comenzó a existir en el tiempo. Esa es la gran fiesta del 25 de marzo, que ese 25 de marzo, con la concepción inmaculada de la Virgen María, comenzó a existir el Mesías, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pues estamos aquí ya después de esta breve pausa, después de este breve corte, en el programa ya número 22 de La Salvación está en la historia, donde estamos tratando la vida de Daniel, uno de los profetas del pueblo de Dios, pero no de una manera teórica o una manera de cómo se daba antiguamente en los colegios, ¿no?, de historia sagrada, sino más profunda. A mí esta historia, ¿quién soy yo aquí? ¿Cómo me puede ayudar a mí en pleno siglo XXI, en pleno 2013, como joven, como persona casada, en mi vida concreta? Pues resulta que tiene una palabra de vida y de salvación para nosotros. Y estaba hablando antes cómo 4 jóvenes del pueblo entraron a formar parte de la corte de Babilonia. Eran de la corte, al revés. Estaban en la corte, pero no eran de la corte. Igual que los cristianos estamos llamados a estar en el mundo, pero no ser del mundo. Nosotros no somos del mundo. Entonces, en medio de todo este acontecimiento, el pueblo en el destierro, los jóvenes ahí en el palacio, resulta que el rey, Nabucodonosor, tiene un sueño. Y un sueño que le atormenta. Porque, imaginaos, apareció una estatua gigantesca que tenía la cabeza de oro, el pecho
de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies de barro. Entonces, esta estatua, dice que estaba allí ya, claro, majestuosa, no sé cuántos metros de altura, y viene una piedrecita de lo alto de la montaña, viene rodando, ahí como que no quiere la cosa, toca abajo en la estatua y se desmorona entera. Y esta piedra que estaba allí en lo alto empieza a crecer y ocupa el mundo entero. Y alguno dirá, bueno, qué tontería. Algunos que dirían allí, pero al rey esto le atormentaba, porque Dios en la antigüedad hablaba a través de los sueños. Y el rey dirá, ¿qué me estará queriendo decir este sueño a mí? Entonces llamó a todos los sabios y ninguno podía darle respuesta. Ninguno de los sabios del mundo puede darnos respuesta a las cosas que nos pasan en el día a día. Ninguna de las cosas del mundo. Entonces, dice, ¿no me dais respuesta? Muerte a todos. Y los mandó matar a todo el mundo. Claro, cuando el verdugo llegó a Daniel, dice, espera un momento, que yo le voy a interpretar el sueño al faraón. Al faraón, otra vez, a Nabucodonosor, al rey de Babilonia. Entonces llega Daniel y le dice al rey, mira, esto es lo que Dios te dice de este sueño. Resulta que tú eres la cabeza de oro, que es tu imperio, que es tan magnífico, que es tan brillante, tan rico, pues después de ti vendrá tu reino, que es menos rico que tú, y te sucederá. Y así continuamente, cada vez va a ir hacia abajo. Vale, esto es lo que le dijo Daniel a Nabucodonosor. Pero a nosotros, si esto es palabra de Dios, si esto realmente se proclama en nuestra vida con un sentido, ¿qué nos dicen a nosotros? Daniel le dijo que esta estatua, cada una de las partes de la estatua, representaban los imperios del mundo. ¿Cuáles son los imperios de este mundo para nosotros? Vamos a preguntarlo de otra manera. Imperio, la palabra imperio, viene del latín imperare, que significa mandar. Así que la misma pregunta en otra. ¿Quién es el que manda en tu vida? ¿De qué o quién estás haciendo la voluntad en tu vida? ¿Quién es el que lleva la rienda de tu vida? Pues hay muchos reinos y nos da una lista. La cabeza. La cabeza era de oro. ¿Qué representa el oro? El oro es símbolo de la riqueza, del dinero. Pues resulta que puede ser que el que lleve las riendas de tu vida sea la ambición de tener, de poseer. Esto es un ídolo. Y Jesucristo hablaría claramente del dinero en el Evangelio. No se puede servir a Dios y al dinero. Entonces podemos pasarnos toda la vida esclavos de este imperio, esclavos del dinero. Y hay un problema con la ambición, y es que el estómago del hombre es insaciable, siempre quiere más. Tú trabajas y te esfuerzas por tener un coche, pero cuando tienes el coche resulta que ahora no quieres este coche, quieres un coche mejor, y cuando lo tienes quieres una casa, y quieres un piso en la playa, y siempre quiere más, porque eso nos sacia, porque es lo que estaba diciendo antes, estamos intentando llenar con eso un vacío en nosotros dentro que solo Dios puede llenar. Entonces te creas ahí ya un círculo autodestructivo porque te conviertes en un esclavo del dinero y a lo mejor no te das cuenta, pero estás viviendo así, trabajar cada vez más para tener más dinero y no vivimos. Este es el primer imperio. Otra imagen de la cabeza de oro, cabeza, ¿qué nos suena? La razón. Podemos tener como ídolo a la razón, a lo que yo pienso. Lo que yo pienso va a misa, a mí que no me vayan a llevar la contraria. Y los franceses, cuando tuvieron la Revolución Francesa, la idolatrizaron, la diosa razón, ¿no? Como el oro que brilla, nos muestra el camino. Nuestra razón es la que nos muestra el camino. O sea, lo que nosotros pensamos, nosotros decidimos lo que está bien y lo que está mal. ¿Y quién es este cura para decirme a mí que esto está mal? ¿Quién es la iglesia para decirme a mí que yo esto no lo puedo hacer? Hemos cambiado a Dios por la razón, cuando la razón es una cosa buena, cuando el dinero es algo bueno, cuando la razón nos la ha dado Dios, la razón para llegar a Él también y para desenvolvernos en la vida, y el dinero para poder subsistir, pues resulta que hemos apartado a Dios y lo hemos puesto como lo primero. Pero hay más, hay otros imperios. ¿Qué decía después? Que el pecho era de plata. Llegó un momento que después de la cabeza de oro, el pecho de plata. El pecho es donde está el corazón. Y representan los honores. Puede ser que el imperio que nos tiene sometidos sea el honor, la estima, que los demás nos tengan en cuenta. La fama, el renombre, la reputación, que a quien no le gusta, que le tengan en cuenta.
son los afectos, otro ídolo. Y entonces, para que los demás nos tengan en cuenta, hacemos el pino si hace falta. O que este no me vaya a mirar malamente. Por favor, no vaya a pensar mal de mí. Eso va muy relacionado con lo que dije antes de la persecución. No, para que no vaya a pensar mal de mí, yo tengo que hacer esto. No, por favor. Entonces, el afecto no es bueno querer. Pero se ha tergiversado. Le hemos dado la vuelta completamente. Ahora, este amor no es amor. Es un amor enfermizo, un amor esclavo. Nos hemos convertido en esclavos de los afectos. Este imperio también nos esclaviza. Acabamos esclavizados, ya no somos libres. No somos libres de hablar porque ¿y si va a pensar algo malamente de mí? Y si después ya no me habla, ya no somos libres. Pero hay más, viene otro reino. Dice que el vientre era de bronce y a lo mejor el bronce no es tan lujoso como el oro y la plata, pero es más sonoro no sé si habéis golpeado el bronce que resuena. El bronce, el vientre, representan los placeres, el tener la barriguita llena, que ese puede ser también nuestro ídolo, el que está guiando nuestra vida. O sea, a mí que no me falte una buena comida, que no me falte una buena copa en la mano y a divertirse, como decía antes. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Aquí, sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Como decía el eslogan de los años 70. A pasarlo bien, a disfrutar y por disfrutar, buscando este placer completamente, este hedonismo en buscarnos a nosotros mismos, también acabamos esclavizados. Acabamos toda la vida esclavos del placer. En el sexo, en las comidas, en la bebida, en tantas y tantas cosas que nos ofrece el mundo, que es buena, no es bueno la sexualidad como que la ha creado Dios, que es santa. No es buena la comida, la bebida, que si no nos morimos. ¿Es malo divertirse? ¿Es malo reírse? ¿Es malo pasarlo bien? No. Pero, como decía antes, cuando lo ponemos como centro de nuestra vida, como cuando nuestro único objetivo es eso, cuando eso es lo más importante que podemos hacer, hemos quitado a Dios de en medio. Y la consecuencia de quitar a Dios de en medio es la muerte, es la destrucción. Y como he dicho antes, eso tampoco nos llena. Porque si la gente sale para evadirse de sus problemas, cuando vuelve a su casa y se pasa ¿qué es lo que queda? Los problemas siguen ahí. Los problemas están ahí. Porque lo que le da la vida al hombre es estar unido a Dios. Pero hay más, hay otro imperio, luego del vientre. Están las piernas de hierro, que representan la fuerza, la venganza. ¿Hay algo más fuerte que el hierro? Porque podemos acabar también bajo el imperio de la venganza pensando que es una falsa justicia. No, aquí el que la hace la paga. Ojo por ojo. Y si esa persona me ha hecho sufrir, se va a enterar de quién soy yo. Se va a enterar de lo que me ha hecho pasar. Entonces, por querer esta falsa justicia, porque realmente no es justicia, es venganza, puede ser también el motor de nuestra vida. Podemos estar rindiéndole culto a este ídolo. Y como ídolo, nos esclaviza. Porque estamos toda la vida nada más que pensando en eso. En que se haga nuestra voluntad y por la fuerza. Y ponemos cara larga si hace falta. Y forzamos la situación. Y hacemos violencia con nuestras palabras. Porque aquí tiene que ser lo que yo diga. Entonces, si os fijáis, todos estos imperios que a la vista parecían, qué majestuoso, una estatua gigantesca, qué fantástico. Pero resulta que detrás de ellos está la muerte. Detrás de ellos está la destrucción. Es como el pescado cuando está nadando y ve el anzuelo, ¿no? Sí, qué bonito. Está ahí el gusano. Pero es que detrás del gusano está el anzuelo. Y eso clava y pincha. Y te van a llevar a otro terreno. Así que cuidadito. Porque todo esto encierra la esclavitud. Una esclavitud que por nuestras fuerzas no podemos salir. Ya a mucha gente le gustaría cambiar de vida, pero no tienen la fuerza, porque nosotros no somos. Nosotros no podemos. El cristiano llega a esta experiencia de estar en lo más profundo y que Dios ha tenido misericordia y Él, con su Espíritu Santo y su fuerza, lo ha rescatado. Porque llevamos este tesoro en vasos de barro. Y hablando de barro, esta estatua tenía los pies de barro. Porque todas estas cosas que nos parecen fantásticas, que nos parecen... porque es cómo se vive en el mundo. Resulta que todos estos imperios tienen los pies de barro.
y ceden, y caen. Y ante la mínima dificultad, ante los problemas de cada día, del día a día, eso no nos salva. A ti no se va a salvar nada de esto. Nos creemos que por tener salud, dinero y amor nosotros vamos a hacer el más feliz del mundo. ¿Y si mañana te entra un cáncer? ¿Qué pasa? ¿Se acabó toda tu vida? Ante la enfermedad, ante la vejez, ante la muerte, ante el sinsentido, ante el no saber para qué vivir, no nos salva ninguno de estos ídolos, ninguno de estos imperios. No traen la salvación, como he dicho. No tienen consistencia, no tienen fundamento. Y donde no hay fundamento, no puede haber seguridad. Pero claro, viene una piedrecita. Viene una piedrecita. Hay una piedra que sí resiste. Es más, parece pequeña, pero derriba sin dificultad a todos estos imperios. ¿Cuál es la roca? A todos estos imperios, potestades y principados. La roca era Cristo. Como dicen, Cristo es la roca, Cristo es la piedra. Que a simple vista nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque no es tan brillante como el dinero. No tan atractiva como la razón. No es. La cruz de Cristo para la razón no es atractiva. Dicen Pablo que para los griegos, los intelectuales, era una necedad. Para entrar en la vida, ¿cómo voy a morir? Eso no entra en la razón. No entra en la cabeza. No entra en la cabeza que exista el sufrimiento. El sufrimiento sin Dios no tiene sentido. Tampoco es bronce, tampoco entra por el sentimiento. Estamos comparando cada uno, ¿no? Con el corazón, la plata. Tampoco es un sentimiento, ¿no? La cruz, un sentimentalismo, no. La cruz y Cristo, no. Dice la Biblia que era antes quien se vuelve el rostro, porque no tenía ni apariencia ni presencia humana. No entra por los ojos, por los sentimientos. Y tampoco causa placer. El sufrimiento no causa placer. No es apetecible. Y tampoco es el tipo de fuerza que esperamos, ¿no? ¿Qué tipo de fuerza es esa que se deja matar? ¿Qué tipo de fuerza es? Jesucristo en la cruz, entregándose por cada uno de nosotros, ha crucificado su razón con la corona de espinas, su corazón con la lanzada que le atravesó el costado, sus manos y sus pies con las que podemos caminar, con las que podemos ir a un sitio o a otro, con las que trabajamos y conseguimos dinero, con las que podemos tener la fuerza, también lo ha crucificado. Jesucristo ha cumplido el Shema, ha amado a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, gratuitamente, por nosotros. Pues resulta que esta piedrecita pequeña, que nadie le echaba cuenta, que lo han desechado los arquitectos, nosotros que somos los entendidos, que nosotros realmente que sabemos cómo es nuestra vida y lo que tenemos que hacer, resulta que se ha convertido en piedra angular. Y nosotros, esta piedra que ha crecido hasta ocupar el mundo entero, construyendo nuestra vida sobre esta roca, sobre Cristo, sobre esta forma de vivir, sobre el entregar nuestra vida a Dios, el entregarnos por los demás, resulta que construyendo la vida ahí, se acabaron las esclavitudes. Podemos vivir realmente la verdadera libertad de los hijos de Dios. Y ya se acabó esos pies de barro. Vendrán las dificultades, las tormentas, los vientos y las tempestades de nuestra vida, las enfermedades, los sufrimientos de cada día. Y nuestra casa, nuestra vida, no se tambaleará, no se destruirá. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene una base firme. Porque la lleva Él y no nosotros. La lleva Jesucristo. Esta experiencia es la que tiene el cristiano. Esta experiencia. ¿Hay algo más con Daniel? Pues sí que hay más que tenemos que contar de Daniel. Por eso vamos a hacer ahora una breve pausa, un breve corte, y a continuación seguimos ya en el tercer bloque de La salvación está en la historia. Hasta ahora mismo. Ayuda a la Iglesia Necesitada nació en 1947 en un periodo marcado por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Gracias al empeño del padre Berenfried van Straten, el éxito de las campañas de ayuda a la Iglesia Necesitada pronto se extendería por todo el mundo.
Reconocida por el Vaticano como asociación pública y universal, dependiente de la Santa Sede, AIN continúa su labor en cualquier parte del mundo, llevando ayuda pastoral a la Iglesia en su misión evangelizadora, allá donde ésta se ha visto obstaculizada. Parte de los fondos que AIN recauda es destinada a becar seminaristas de todo el mundo, a apoyar vocaciones que de otro modo quedarían en silencio. En países especialmente necesitados, AIN se encarga de la construcción de templos y de dotar de medios técnicos a los sacerdotes que allí consagran su vida a difundir el mensaje de Cristo. Para apoyar su acción de ayuda a la comunidad cristiana, AIN realiza otros esfuerzos paralelos como la publicación de la Biblia del Niño, que ya ha sido traducida a más de 100 lenguas y dialectos, o el Pequeño Catecismo, devolviendo esperanza y refugio espiritual a todos los creyentes del mundo. Hoy en día AIN se ha convertido en una de las más vibrantes y comprometidas asociaciones donde bienhechores de todo el mundo han depositado mucho más que su confianza para continuar ayudando a la Iglesia necesitada. Pues estamos aquí ya, después de esta breve pausa, después de este breve corte, en el último bloque de La salvación está en la historia. El programa ya número 22 de este programa, que estamos tratando la historia de Daniel. La historia contenida en la Sagrada Escritura, no de una manera teórica, como me gusta decir, sino de una manera vivencial. De una manera que realmente a mí me puede ayudar a vivir. Entonces estamos hablando antes del sueño de Nabucodonosor, que Daniel se lo interpretó, pero que tiene un significado profundo para nuestra vida, un significado real. Que estos imperios, el demonio con el pecado y con lo que nos muestra, cada día nos está acechando. Pues bien, Nabucodonosor el pobre, como no escarmentó con este sueño que tuvo con Daniel, pues mandó construir una estatua gigante, de oro, entera. Dice, bueno, como tenía los pies de barro y se cayó, pues ahora si la construyo de oro no sé qué hará. Pensó. Entonces construyó una estatua de oro y la mandó allí. Y hizo un decreto, una ley, de que todo aquel que pasara por enfrente de esa estatua se tenía que inclinar. Entonces ordenó que todo el mundo se postrase ante esa estatua. Pero hubo 3 jóvenes, los que ya hablábamos antes, Ananías, Azarías y Misael, que se negaron en rotundo. Yo no me voy a inclinar ante esa estatua. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Dice la Biblia, ¿no? Pues así lo hicieron los 3 jóvenes. No se arrodillaron ante la estatua. ¿Y qué hizo el rey? Pues el rey, claro, furioso, era un atentado contra su autoridad, los mandó que lo arrojaran a un horno de fuego. Os imagináis un horno, ¿no? Lleno de fuego. Con llamas dicen que eran tan altas como la estatua. Y lo mandó a arrojarlos allí. Vale. Esto eran los 3 jóvenes. Esto era entonces en el Imperio de Babilonia que sucedió. Pero eso pasa exactamente lo mismo aquí, hoy, en la actualidad, 2013, en Sevilla, donde yo estoy, o desde donde nos estáis viendo. Pasa. Porque el demonio, con todas sus tropas, con todas sus obras, que son los pecados, tiene puesta en nuestra vida, en nuestro camino, una serie de ídolos, una serie de estatuas a las que quiere que nos rindamos culto, que nos arrodillemos ante ellos. Antes hemos hecho una lista de algunos ídolos que hay, ¿no? El dinero, el placer, los afectos. Así. Y te invita constantemente a que te postres ante ellos, a que les des culto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se da culto? ¿Se da culto? Claro, nosotros tenemos la palabra culto como que es algo de
de la Iglesia solamente, ¿no? Pues sí, cada día podemos rendir culto a todos esos falsos dioses, a todos esos ídolos. Así el ídolo de la noche tiene también sus templos en los que se le da culto, que son los bares y las discotecas. Tienen sus propios sacerdotes, que son los camareros que van allí sirviendo. Tiene su liturgia, sus viernes y sábados por la noche, pues tienes allí su forma de adorar a la noche, de adorar a la diversión, de adorar al placer. Yo incluso los he visto organizar hasta peregrinaciones. Se quedan unos cuantos a la fiesta de la primavera y ya van allí todos los estudiantes a hartarse de Arcos y a pasarlo bien. Es que hay que disfrutar, es que hay que disfrutar. Es que la vida, si no se disfruta, si no se vive a tope, ¿para qué vale? Esa es la mentalidad que tiene el mundo. Otro ejemplo, el ídolo del dinero también tiene sus templos, que es donde recibe culto, que es los bancos, su templo. Y algunos, y lo habéis visto, que hay algunos que tienen más riqueza que cualquier iglesia de un pueblo, de patrimonio. Ese templo tiene también su Santa Santorum, su especie de sagrario, que es allí la caja fuerte. Y la gente, como en la misa, pues se pone en cola allí, está en cola esperando a ver que le toque su turno al llegar. Los ídolos están repartidos por todo el mundo y no nos damos cuenta por nuestra vida. Entonces, tenemos esta opción, como he dicho, siempre tenemos esta opción. ¿Le rendimos culto a los ídolos o pasamos de largo? ¿O no nos inclinamos? ¿O tenemos claro quién es nuestro Dios? ¿Qué hacemos? Este dilema. Si no lo haces, si realmente dices que no, si no haces las mismas cosas que hacen los demás, si no te postras ante estos ídolos, como hicieron los 3 jóvenes, que no se postraron ante la estatua, recibirás persecución, como recibieron estos 3, que fueron condenados al horno de fuego por seguir a Dios. Y esto es algo muy curioso, esto de la persecución es algo muy curioso, del martirio, porque dichosos seréis cuando odien o injurien a causa de mi nombre, ya decía Jesucristo, y hay de vosotros cuando todos los hombres digan bien de vosotros, porque el cristiano está llamado a ser otro Cristo en la tierra, y el siervo no es más que su Señor. Y si a Jesucristo lo mataron y lo persiguieron, lo mismo harán con nosotros, si hacemos lo que tenemos que hacer. Si estamos siendo esta luz, si estamos siendo realmente signos, estamos dando signos del amor en el mundo. Y he dicho que era algo muy curioso porque tradicionalmente, cuando pensamos en la persecución o en el martirio, ¿qué se nos viene? La película Quo Vadis a la cabeza, ¿no? Los cristianos, los emperadores romanos en el circo y lo mataban, y es cierto. Y miles, y no solo en la antigüedad, en la Guerra Civil Española, en la actualidad, ahora se está matando físicamente a los cristianos por el simple hecho de ser cristianos. Durante la historia existió y hoy en día sigue existiendo el martirio. Eso es lo que ha sucedido tradicionalmente, ¿no? La gente que no conocía a Dios mataba a los cristianos. Y actualmente. Pero también hay otro tipo de persecución. Estaba la persecución civil o política, podríamos decir. Que sabiendo los que hacen las leyes, sabiendo la fuerza que tienen, que la fuerza les viene de Dios, la fuerza a los cristianos les viene de Dios, intenta por medio de sus leyes quitarles esta fuerza, quitarles los sacramentos. Así, por eso, a lo mejor no los mataban directamente, pero hay sitios donde se ha prohibido ir a misa, donde tienen a los sacerdotes y los obispos retenidos para que no den misa, donde, por ejemplo, en la Revolución Francesa, si el mes tiene 4 semanas y 7 días, dice, bueno, pues se ponemos 3 semanas de 10 días y entonces ya el domingo es un día laborable. Y ya hay más dificultades para ir a misa. Esa ha existido y existe. Pero hay un tercer tipo de persecución. Y que, como decía el beato Juan Pablo II, él lo ha llamado el martirio del siglo XXI. Es el martirio de la coherencia. ¿Qué significa esto? La palabra martirio viene del griego y significa testimonio. Entonces, mártir significa testigo. O sea que todos los cristianos, tú y yo, estamos llamados a ser mártir. ¿Pero cómo? ¿Que nos maten físicamente? Bueno, no lo sabemos lo que Dios tendrá preparado para nosotros. Pero de una u otra manera,
Si eres discípulo de Cristo, te van a perseguir. Y lo dramático, muchas veces, es que en la actualidad los verdugos no son solo los paganos, los que están fuera de la iglesia, los que no creen en Dios. Esto es lo dramático de esta situación. Es que el vivir así, el ser coherente, o sea, que haya una conexión, una relación entre lo que tú dices ser y las obras reales de tu vida, que eso va casado. Yo digo que soy cristiano y se dan obras de cristianos. A quien pone en evidencia esta forma de vivir, esta forma de actuar, es a los cristianos tibios. Es aquellos que se llaman a sí mismos católicos, pero después en su vida hacen lo que les da la gana. Y al otro, al que en su vida se ha dejado guiar por Dios, pues lo tachan de eso, de talibán, de radical, de extremista. Oh, es que eres muy extremista. Es que, hombre, es que así tampoco se puede ser, ¿no? Tampoco hay que... A los niños no hay que atosigarles, no hay que hablarle a Dios a todas horas, ¿no? Se ha metido esta mentalidad, tanto ya está dentro de la iglesia, esta mentalidad del mundo. Entonces, ¿pero esto por qué? No os quiero dar a entender que es que aquí los cristianos tenemos que proponernos y tenemos que ser, no. El cristiano tiene conciencia de su debilidad, de su pecado, pero no hay que negar tampoco la gracia. Es que Dios tiene poder, Dios existe y tiene fuerza, y al más pecador lo puede convertir en el más santo. Y hay muchos ejemplos en la historia de la vida de los santos y de la iglesia, porque Dios tiene poder. Entonces, si tú realmente dices que sí a esta palabra, si tú les abres las puertas de tu corazón a Cristo, tu vida cambia radicalmente, completamente, cambias de ambiente, cambias de forma de pensar, de forma de actuar. Y en ti serás luz, serás un cristiano, serás alguien que es testigo. ¿Testigo de qué? Del amor que le ha tenido a Él. Cuando era un miserable, cuando era un pecador, Dios me ha perdonado y por eso yo puedo perdonar a los demás. Yo puedo perdonar a mi mujer cuando no la aguanto. Yo puedo perdonar a mis hijos. Yo puedo perdonar a esa persona que me hace la puñeta en el trabajo. Yo puedo dejar la justicia a Dios, no responder al mal con el mal. No porque seamos buenos, si llevamos este tesoro en vasos de barro y somos pobres pecadores, sino para que se manifieste que lo sublime de este amor viene de Dios y no de nosotros. Dios es el fuerte, Dios es el que puede. Pero claro, si esto se da en tu vida, resulta que los que se llaman a sí mismos católicos, pero después en su vida hacen lo que les da la gana, viene la persecución. Un ejemplo, esos jóvenes. El Papa viene a Madrid y allí todos, ¡ay, la juventud del Papa! ¡Viva el Papa! No sé qué, y van a misa, y salen de costaleros, y se llaman... ¿Pero qué pasa? Después llega el sábado por la noche y son los primeros que están allí, junto con los del mundo. ¿Dónde se ve? ¿Dónde están las obras? ¿No dice que tienes fe? La fe sin obra está muerta. Decía Santiago, enséñame tu fe sin obras, que yo por mis obras te probaré mi fe. La fe hace que tú hagas obras, no porque te lo propongas, como ya hemos dicho. Entonces, ahí hay una incoherencia, una falta. Y muchas veces eso son los que se intentan cargar a los que Dios los ha tocado en su propia vida. Otro ejemplo, esos matrimonios que piensan que la paternidad responsable es tener una parejita y ya está. Pero cuando el Papa Pablo VI, en su encíclica Humane Vitae, dijo que todo acto sexual debe estar abierto a la vida. Entonces, con esta manera de pensar, estamos destruyendo todo el plan de Dios que tiene con nosotros. Y lo estamos consintiendo, bueno, es un mal menor, y estamos claudicando, estamos dejándonos llevar por las corrientes del mundo. Otro ejemplo de esta tibieza, que San Pablo dirá, ¿no? Sois tibios, no sois ni frío ni caliente, y por eso os vomitaré de mi boca. Estamos con un pie dentro y otro fuera, con una vela al demonio y otra vela a Dios. Sí, no, yo soy cristiano, yo voy a misa, pero tampoco dejo mi vida anterior, ¿no? Porque si Dios falla, ya tengo aquí la otra. Estamos siempre a dos bandos, a dos barajas. Estamos o de Dios o del dinero. Y Jesucristo dijo, no se puede servir a dos señores, porque amarás a uno y despreciarás al otro. Apuesta por Dios todo lo que tienes, que no saldrás defraudado. Esto hicieron los jóvenes. Otro ejemplo de la tibieza. Los padres que consienten todo a sus hijos, le dicen que sí a todos, no los corrigen, no los ponen en la verdad, por miedo a la persecución que puedan recibir por parte de sus hijos, por parte de los demás. Y le dicen que sí a todos, sí, hijo, sí. Eso es una de las cosas más peligrosas que le puede decir a un hijo, no enseñarle la palabra no. Porque como decía, a un hijo se le educa corrigiéndolo, porque se le ama. Quien mucho ama, mucho corrige. Así es como nos trata Dios.
nos ama tanto que no nos quiere ver descarriados, no nos quiere ver tirados en la calle, muertos de asco. Entonces, algunas veces permite situaciones para que nos espabilemos y decir, oye, ¿qué estamos haciendo? Volvámonos hacia Dios. Y las cosas, por muy frecuentes que sean, no son normales, no dejan de ser normales. ¿Y esto qué ha pasado? Que nos están cambiando el agua, nos están cambiando la forma de pensar. El demonio se está metiendo en nuestra vida. Y yo, por ejemplo, he visto a mujeres católicas, mayores, de toda la vida, de ir a misa, que dicen, sí, mi nieta se ha ido a vivir con el novio, pero ¿qué va a casarse ahora con lo mala que está la cosa? Mejor que se conozcan primero y que vean. Y son católicas y de toda la vida, de ir a misa. ¿Pero qué está pasando aquí? O sea, claro, como es frecuente, nos parece que es normal. El divorcio es frecuente, el aborto es frecuente. Y no deja de ser un pecado. Los anticonceptivos se ven normales, porque son frecuentes. Estos jóvenes no se arrodillaron, no dejaron vencer, porque sabían que Dios sí tiene poder, que sabían que si los demás se reían de ellos, se metían con ellos, si los demás los mataban, Dios no defrauda nunca. Es el único que no defrauda. Por eso los echaron al horno de fuego, pero las llamas no les traspasaban su piel. No se murieron, al contrario, en el horno cantaban y bendecían al Señor. Como decía el Salmo, ¿no? Bendeciré al Señor en todo tiempo, cuando me van las cosas bien y cuando me van las cosas mal. Y claro, cuando nos van las cosas bien es muy fácil hablar bien de Dios, pero cuando te van las cosas malamente, pues se puede bendecir a Dios en el sufrimiento. Estos jóvenes lo hicieron y vieron que las llamas de la muerte, del infierno, de su propia vida, no les alcanzaban, no se morían y la gente estaban asombrados. Oye, ¿cómo puede ser que este matrimonio se ha abierto a la vida, tiene un montón de hijos y no les falta de comer? Y Dios les cuida. Esta persona que le han injuriado y por amor a Jesucristo se ha callado, mira, y no se muere. Y está feliz, y está contento, porque Jesucristo puede darnos la felicidad. Estas llamas, con el rocío de su Espíritu Santo, no nos atraviesan. Podemos pasar por encima de la muerte, podemos resucitar. Jesucristo resucitó para que tú puedas resucitar cada día. No solo el último día, que por supuesto, esperamos toda la gloria de la resurrección, pero el 100 por 1 aquí en la tierra. Poder vivir con alegría, con esperanza, con paz y estar contentos sabiendo que nuestro Padre está con nosotros y que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque decían, y lo veían los que estaban a su alrededor, que no había 3 jóvenes allí dentro, veían a 4. Había uno más, que es Jesucristo. Jesucristo está con nosotros, no lo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues con esta esperanza, con esta alegría de sabernos hijos de Dios, yo me voy a despedir ya de vosotros en este programa. Espero que Dios os toque, porque yo no os puedo convencer de nada, por más que yo diga. Es el Espíritu Santo el que tiene que decir que sí, que Dios existe y que te quiere. Por eso yo os invito a que esté con nosotros la semana que viene para volver a dar una nueva etapa más, un nuevo paso en la salvación está en la historia. Vuestro programa es Marevisión. Hasta la semana que viene. We have come to share a feast with our bridegroom. Si le ha gustado este programa, puede pedir una copia en DVD al 954 91 92 30 y se la haremos llegar a su domicilio. María Visión España es un canal de televisión católico que se sustenta con la generosidad de los telespectadores. Necesitamos de tu ayuda para que María Visión sea una realidad y llegue a todos los hogares de España. Colabora con nosotros a través de la Fundación Estrella del Pilar. Número de cuenta 0049 4340 86 281 0012621. Y para aportaciones desde el extranjero, IBAN ES 65
0049 4340 8628 1001 2621.